En los bosques húmedos, entre hojas cubiertas de musgo y ramas que parecen guardar secretos, existe un insecto que parece haber sido construido a partir de varias criaturas diferentes. Tiene alas. Tiene un cuerpo alargado. Posee un rostro peculiar. Y en los machos, una estructura curvada al final del abdomen recuerda a la cola levantada de un escorpión. Pero no es un escorpión. Ni siquiera está emparentada estrechamente con ellos. Es la mosca escorpión. Un insecto perteneciente al orden Mecoptera, uno de los grupos más antiguos y singulares entre los insectos alados. Su nombre puede resultar engañoso. No es una mosca verdadera como las que pertenecen al orden Diptera. La mosca escorpión pertenece a una rama evolutiva completamente diferente. Y precisamente por eso, observarla es como abrir una pequeña ventana hacia una época muy antigua de la historia de los insectos. Su apariencia ya nos advierte que estamos frente a algo diferente. La cabeza puede parecer alargada. El cuerpo es relativamente estrecho. Las alas suelen presentar patrones y nervaduras muy visibles. Y el macho puede llevar esa estructura abdominal que le dio su nombre. A primera vista parece una criatura diseñada para intimidar. Pero la realidad es mucho más interesante. La estructura que parece una cola venenosa no contiene un aguijón como el de un escorpión. No sirve para inyectar veneno. No está diseñada para atacar. Su función principal está relacionada con la reproducción. Y aquí comienza una de las historias más fascinantes de este insecto. Para entenderla, debemos alejarnos de la apariencia. Porque la mosca escorpión no necesita parecer peligrosa para sobrevivir. Necesita ser eficiente. Su vida se desarrolla principalmente en ambientes donde la humedad y la materia orgánica crean condiciones favorables. Bosques. Sotobosques. Vegetación densa. Zonas con hojas en descomposición. Y lugares donde la humedad permanece durante buena parte del año. Allí, entre el suelo y la vegetación baja, encuentra un mundo completamente diferente al nuestro. Un mundo de hongos. Ácaros. Larvas. Pequeños artrópodos, materia orgánica y miles de interacciones que ocurren a centímetros del suelo. La mosca escorpión forma parte de ese universo. No suele llamar nuestra atención. Y eso puede ser una ventaja. Porque los animales pequeños sobreviven muchas veces gracias a pasar desapercibidos. Mientras nosotros caminamos por un bosque viendo árboles gigantes, la mosca escorpión puede estar explorando una hoja caída. Mientras escuchamos el viento entre las ramas, ella está buscando alimento. Y mientras observamos el paisaje completo, su mundo puede reducirse a una pequeña superficie cubierta de humedad. La naturaleza cambia de escala dependiendo de quién la observe. Para nosotros, un bosque puede parecer un solo lugar. Para un insecto, es un continente lleno de refugios. Cada hoja puede ser territorio. Cada rama puede convertirse en una ruta. Cada grieta puede ofrecer protección. Y cada pequeño organismo puede representar alimento o peligro. La mosca escorpión debe navegar ese mundo utilizando sentidos extremadamente especializados. Su comportamiento puede parecer tranquilo. Se desplaza sobre la vegetación. Explora. Se detiene. Y continúa. Pero bajo esa aparente calma existe una búsqueda constante. Alimento. Refugio. Y, eventualmente, pareja. Su dieta puede incluir diferentes recursos dependiendo de la especie y de la etapa de desarrollo. Algunas moscas escorpión consumen pequeños animales muertos o restos orgánicos. Otras pueden capturar pequeños invertebrados. También existen especies asociadas con materia vegetal o recursos específicos. Esta flexibilidad alimentaria es importante, porque el bosque nunca ofrece exactamente lo mismo todos los días. Una zona puede tener abundantes restos orgánicos. Otra puede ofrecer pequeños insectos. En otro momento, determinados recursos pueden desaparecer. Una especie capaz de aprovechar diferentes oportunidades tiene más posibilidades de sobrevivir. Pero la alimentación no es la única actividad importante. Existe algo mucho más urgente. Encontrar pareja. Y aquí la estructura que parece una cola de escorpión adquiere verdadero significado. En los machos de muchas especies de Panorpidae, el extremo del abdomen está modificado en una estructura reproductiva curvada. No es un arma. Es parte de su aparato reproductor.
La apariencia puede resultar intimidante, pero su verdadera función es mucho más íntima. Durante el cortejo, el macho necesita convencer a la hembra de que representa una buena oportunidad reproductiva. Y en algunos casos, el alimento juega un papel fundamental. El macho puede ofrecer una presa o un recurso alimenticio a la hembra. Una especie de regalo nupcial. La hembra comienza a alimentarse. Y mientras lo hace, la pareja puede aparearse. Esta estrategia tiene una lógica evolutiva extraordinaria. El macho invierte recursos para aumentar sus posibilidades de reproducción. La hembra recibe alimento. Y ambos obtienen un beneficio potencial. Pero el regalo no es solamente un gesto. Puede convertirse en parte de una negociación biológica. El tamaño y la calidad del alimento pueden influir en la duración del apareamiento en determinadas especies. Cuanto más tiempo permanezca la hembra alimentándose, mayor puede ser la oportunidad del macho de completar la transferencia de esperma. En términos humanos, podríamos imaginar una cena. Pero en el mundo de los insectos, el alimento puede convertirse literalmente en parte de la estrategia reproductiva. La selección natural ha producido innumerables formas de cortejo. Algunos animales utilizan colores. Otros sonidos. Otros construyen estructuras. Otros realizan danzas. La mosca escorpión utiliza recursos. Un alimento puede convertirse en una señal. Y una señal puede convertirse en descendencia. Pero existe algo todavía más sorprendente. No todos los machos consiguen alimento de la misma manera. Algunas especies pueden utilizar presas capturadas por ellos mismos. Otras pueden aprovechar recursos ya disponibles. Y en determinados casos, los machos pueden producir secreciones nutritivas que forman parte del comportamiento de cortejo. La diversidad dentro del grupo demuestra que no existe una única estrategia. La evolución experimenta. Una especie encuentra una solución. Otra desarrolla una variante. Y con el paso del tiempo aparecen comportamientos diferentes. Esto es importante porque la mosca escorpión no es una sola especie. Es un grupo completo. Existen numerosos géneros y especies distribuidos principalmente en regiones templadas y húmedas. Algunas presentan alas muy visibles. Otras son menos llamativas. Algunas tienen hábitos particulares. Otras dependen de ambientes específicos. Y esa diversidad hace que la historia de la mosca escorpión sea mucho más amplia de lo que su nombre sugiere. No estamos hablando de un insecto aislado. Estamos hablando de una rama completa del árbol evolutivo. Y ese árbol tiene una historia muy antigua. Los mecópteros aparecen en el registro fósil desde hace muchísimo tiempo. Algunos fósiles de grupos relacionados muestran que los antepasados de estos insectos existieron durante épocas en las que los ecosistemas terrestres eran muy diferentes a los actuales. Mucho antes de que los seres humanos caminaran por los bosques. Mucho antes de que aparecieran las ciudades. Antes incluso de muchas de las especies modernas que hoy reconocemos. Estos insectos ya formaban parte de las redes ecológicas. Sobrevivieron a enormes cambios ambientales. Cambios climáticos. Transformaciones de la vegetación. Nuevos depredadores. Nuevas presas. Y extinciones masivas. El hecho de que sus descendientes sigan existiendo hoy resulta extraordinario. No porque sean invencibles, sino porque han encontrado maneras de adaptarse durante enormes periodos de tiempo. Cuando observamos una mosca escorpión sobre una hoja, estamos observando algo que conecta el presente con una historia evolutiva profunda. Su cuerpo parece extraño porque pertenece a una línea que ha seguido su propio camino. Y algunas de sus características pueden parecer primitivas comparadas con otros insectos más especializados. Pero antiguo no significa inferior. Una especie puede conservar características durante millones de años porque siguen funcionando. La evolución no obliga a cambiar por cambiar. Si una estructura continúa siendo útil, puede permanecer. Y la mosca escorpión es un ejemplo de esa continuidad. Su anatomía ha sido moldeada por una historia diferente a la de las moscas verdaderas. Sus alas tienen una estructura particular. Sus piezas vocales están adaptadas a su dieta. Sus patas le permiten desplazarse sobre la vegetación. Y su abdomen participa de forma importante en la reproducción. Cada parte tiene una función. Pero hay algo que llama especialmente la atención cuando se observa de cerca. Su rostro. En algunas especies, las piezas vocales se encuentran al final de una estructura alargada que produce una apariencia casi extraña. Parece un pequeño rostro extendido hacia adelante. Esa forma está relacionada con la manera en que obtiene alimento. No necesita tener la mandíbula poderosa de un depredador grande.
Su mundo está compuesto por presas pequeñas y recursos que puede manipular con precisión. La cabeza puede orientarse. Las piezas bucales exploran. Y el insecto procesa lo que encuentra. En un animal de pocos centímetros, cada movimiento cuenta. La energía disponible es limitada. Por eso la eficiencia es fundamental. Y esa eficiencia también aparece en su desarrollo. Después del apareamiento, la historia cambia. El objetivo ya no es encontrar pareja. Ahora comienza la siguiente generación. La hembra deposita los huevos en un ambiente adecuado. Y aquí vuelve a aparecer la importancia del suelo húmedo. Las condiciones ambientales pueden determinar si los huevos sobreviven. Demasiada sequedad puede ser peligrosa. Demasiada humedad también puede alterar el equilibrio. La temperatura influye en el desarrollo. Los microorganismos están presentes. Y otros pequeños animales pueden convertirse en depredadores. Un huevo de insecto puede parecer insignificante. Pero dentro de él existe el comienzo de una nueva vida. Cuando finalmente emerge la larva, ya no se parece exactamente al adulto. Comienza otra etapa. Las larvas suelen vivir asociadas al suelo y la materia orgánica. Allí encuentran recursos diferentes. Pueden alimentarse de materia en descomposición y pequeños organismos. El suelo se convierte en su mundo. Mientras el adulto explora la vegetación, la larva permanece cerca de la superficie terrestre. 2 etapas. 2 ambientes. Una misma especie. Esta diferencia reduce la competencia entre generaciones. Los adultos y las larvas no necesariamente dependen exactamente de los mismos recursos. La naturaleza aprovecha la transformación. El insecto cambia. Y con él cambia su relación con el ecosistema. La larva crece. Pasa por diferentes etapas. Acumula energía. Y finalmente se transforma. La metamorfosis no es simplemente una cuestión de apariencia. Es una reorganización profunda. El cuerpo juvenil deja paso a una forma adulta especializada en reproducirse y desplazarse. Las alas aparecen. Las estructuras reproductivas maduran. Y el insecto emerge como una nueva mosca escorpión adulta. Entonces comienza nuevamente la búsqueda. Alimento. Refugio. Pareja. Y eventualmente una nueva generación. Este ciclo puede parecer sencillo. Pero cada etapa está rodeada de riesgos. Una larva puede ser consumida por otro animal. Un huevo puede no sobrevivir. Un adulto puede ser capturado por un depredador. Una sequía puede alterar el ambiente. Un cambio en la vegetación puede eliminar recursos. La vida de un insecto está llena de amenazas. Y aún así, las poblaciones persisten. Porque la supervivencia no depende de que todos los individuos sobrevivan. Depende de que suficientes individuos completen el ciclo. Esa es una de las reglas más importantes de la naturaleza. La vulnerabilidad individual puede coexistir con la resistencia de una especie. Un solo insecto puede morir en segundos. Pero una población puede persistir durante miles de generaciones. Y esa diferencia explica cómo criaturas tan pequeñas pueden permanecer durante tanto tiempo en el planeta. La mosca escorpión no necesita ser poderosa. Necesita ser suficiente. Suficientemente rápida. Suficientemente discreta. Suficientemente adaptable. Y suficientemente exitosa para reproducirse. La evolución se encarga del resto. Pero el bosque donde vive también tiene sus propias reglas. La humedad crea vida. La materia orgánica alimenta microorganismos. Los microorganismos transforman nutrientes. Los hongos descomponen. Los pequeños artrópodos se alimentan. Los depredadores aparecen. Y la mosca escorpión ocupa su propio espacio dentro de esa red. Puede consumir materia orgánica. Puede alimentarse de pequeños invertebrados. Puede convertirse en alimento para aves, arañas y otros depredadores. Es un eslabón. No es el protagonista absoluto. Pero sin eslabones pequeños, las redes ecológicas pierden conexiones. Ese es uno de los errores más comunes cuando observamos la naturaleza. Pensar que solamente los animales grandes importan. Un bosque no funciona únicamente gracias a sus árboles. Necesita insectos, hongos, bacterias, artrópodos, aves, mamíferos y miles de organismos que casi nunca vemos. La mosca escorpión pertenece precisamente a esa parte invisible del ecosistema. Una parte que está allí incluso cuando nosotros no nos damos cuenta.
Y quizá por eso resulta tan fascinante. Porque nos obliga a mirar más cerca. A bajar la escala. A observar las hojas. El suelo. La corteza. Las zonas húmedas. Y descubrir que un mundo entero existe donde antes solo veíamos vegetación. Un mundo lleno de depredadores. Presa. Competencia. Cortejo. Reproducción. Y supervivencia. Todo en unos pocos centímetros. La mosca escorpión es una de sus habitantes. Y aunque su aspecto pueda parecer salido de una película de ciencia ficción, su historia es completamente real. Una historia que comenzó hace millones de años. Y que todavía continúa sobre una hoja húmeda, en algún bosque del planeta. Pero existe una razón por la que la mosca escorpión resulta todavía más interesante cuando dejamos de observar únicamente su apariencia. Su verdadero mundo está construido alrededor de oportunidades diminutas. Una presa abandonada. Una hoja caída. Una zona cubierta de humedad. Una pequeña grieta entre raíces. Para un animal de apenas unos centímetros, cualquiera de esos lugares puede contener todo lo necesario para sobrevivir. El bosque que para nosotros parece inmenso se convierte para ella en un mapa mucho más detallado. Hay zonas de alimentación. Lugares de descanso. Sitios para encontrar pareja. Espacios donde las larvas pueden desarrollarse. Y refugios donde esconderse de los depredadores. Moverse por ese territorio requiere precisión. Las patas deben encontrar superficies adecuadas. Las alas deben evitar obstáculos. Y el cuerpo debe mantenerse estable sobre ramas y hojas que pueden moverse con el viento. No existe una superficie completamente segura. Una hoja puede doblarse. Una rama puede vibrar. Una gota de agua puede representar una cantidad enorme de peso en comparación con el tamaño del insecto. Por eso los pequeños habitantes del bosque experimentan el ambiente de una manera completamente distinta. La humedad que nosotros apenas sentimos puede ser decisiva para ellos. La temperatura de una hoja puede cambiar en cuestión de minutos. Una corriente de aire puede modificar el desplazamiento. Y una pequeña sombra puede convertirse en refugio. La escala importa. Y la mosca escorpión está perfectamente integrada en ella. Durante el día, puede permanecer sobre la vegetación. Su cuerpo se confunde parcialmente con el entorno. No necesita desaparecer por completo. Solo necesita evitar llamar demasiado la atención. Los depredadores de los bosques están constantemente buscando arañas, aves insectívoras, anfibios, reptiles, otros artrópodos. Cada uno utiliza diferentes estrategias. Una araña espera. Un ave explora. Un anfibio permanece inmóvil. Un depredador pequeño puede recorrer la vegetación. La mosca escorpión está rodeada de amenazas. Y eso convierte la discreción en una herramienta. Pero la discreción tiene un límite. Cuando llega el momento de reproducirse, debe hacerse notar. La paradoja es fascinante. Durante buena parte de su vida, pasar desapercibida puede ser beneficioso. Pero para encontrar pareja necesita transmitir señales. Los machos pueden utilizar movimientos corporales. Pueden liberar señales químicas. Y en determinadas especies, el alimento se convierte en una pieza fundamental del cortejo. El llamado regalo nupcial es una de las estrategias más interesantes dentro del mundo de los insectos. El macho consigue un recurso. La hembra lo acepta. Comienza a alimentarse. Y el apareamiento ocurre mientras ella consume el regalo. Desde una perspectiva evolutiva, el sistema es brillante. El macho no está simplemente entregando comida. Está invirtiendo en su éxito reproductivo. Y la hembra obtiene nutrientes que pueden resultar útiles. La reproducción es costosa. Producir huevos requiere energía. Por eso un alimento adicional puede tener valor. En algunas especies, la cantidad y calidad del regalo pueden influir en la conducta de la hembra. El macho obtiene una oportunidad. La hembra obtiene alimento. Y la evolución convierte una necesidad en una estrategia. Pero la competencia entre machos también puede aparecer. Si una hembra representa una oportunidad reproductiva, otros machos pueden intentar acercarse. La capacidad para conseguir un buen recurso puede convertirse entonces en una ventaja. Un macho que ofrece una presa atractiva puede tener más posibilidades que otro que no puede hacerlo. Y así, algo tan sencillo como capturar alimento puede convertirse en una herramienta de selección sexual. La naturaleza está llena de estas negociaciones.
Un animal no necesita luchar físicamente para competir. Puede competir mediante colores, sonidos, danzas, territorios, regalos o capacidad para conseguir recursos. La mosca escorpión utiliza una combinación de esas estrategias dependiendo de la especie. Y aquí aparece otra razón para no generalizar demasiado. No todas las moscas escorpión viven de la misma manera. El orden Mecoptera incluye múltiples familias. Algunas presentan cuerpos similares a la clásica mosca escorpión. Otras tienen formas mucho más particulares. Y existen grupos adaptados a ambientes diferentes. Las conocidas Panorpidae son probablemente las que más encajan con la imagen que tenemos del animal. Pero también existen otras familias con características sorprendentes. Los Boreidae, por ejemplo, son conocidos como moscas escorpión de la nieve. Y su vida desafía por completo la imagen de un insecto asociado únicamente con bosques húmedos durante temporadas cálidas. Estos pequeños insectos pueden encontrarse en ambientes fríos. Algunas especies viven asociadas con musgos. Y los adultos pueden aparecer durante los meses fríos, incluso sobre superficies nevadas. Es una de esas situaciones en las que la naturaleza rompe nuestras expectativas. Pensamos en insectos y pensamos en calor. Pero la vida ha encontrado soluciones para ambientes helados. Las moscas escorpión de la nieve son un ejemplo extraordinario. Su pequeño tamaño y fisiología les permiten funcionar bajo condiciones que serían difíciles para muchos otros insectos. No todas las especies tienen alas funcionales. En algunos casos, las alas están reducidas. Y su comportamiento está adaptado al entorno donde viven. Mientras una mosca escorpión de aspecto clásico puede desplazarse por hojas húmedas en un bosque, otra especie del mismo orden puede estar activa sobre musgos en un paisaje frío. Misma gran rama evolutiva. Ambientes radicalmente diferentes. La diversidad es enorme. Y eso nos permite entender que el éxito evolutivo no depende de parecerse a los animales dominantes. Un insecto pequeño puede encontrar su propio espacio. Puede especializarse. Puede aprovechar una temporada concreta. Y puede sobrevivir en lugares donde otros organismos no podrían hacerlo. Las moscas escorpión también ofrecen una pequeña lección sobre la historia de los insectos. Cuando observamos una mosca doméstica, una mariposa o una abeja, estamos viendo linajes que han recorrido historias evolutivas diferentes. No todos los insectos alados surgieron al mismo tiempo. No todos desarrollaron las mismas estructuras. Y no todos resolvieron los mismos problemas. Mecoptera representa una rama particular de ese árbol. Una rama que ha persistido mientras otras desaparecieron. Los fósiles ayudan a reconstruir esa historia. Algunos ejemplares antiguos muestran formas que ya presentan características relacionadas con los mecópteros modernos. Otros son aún más extraños. El registro fósil revela que durante determinadas épocas existió una diversidad de formas que hoy ya no encontramos. Algunas líneas desaparecieron. Otras sobrevivieron. Y las especies actuales son solamente una pequeña parte de una historia mucho mayor. Eso convierte a la mosca escorpión en algo más que una curiosidad. Es un testigo evolutivo. No porque sea literalmente idéntica a sus antepasados, sino porque conserva una combinación de características que nos permite estudiar una rama antigua de los insectos. Su presencia actual demuestra que no todas las historias evolutivas terminan en organismos gigantes, dominantes o extremadamente abundantes. A veces sobreviven linajes discretos. Especies que pasan prácticamente desapercibidas. Y precisamente por eso, durante mucho tiempo pueden escapar de nuestra atención. La ciencia ha descrito muchas especies. Pero todavía existen preguntas abiertas sobre la biología de numerosos insectos. Hay comportamientos que aún no comprendemos completamente. Interacciones ecológicas que apenas conocemos. Y especies cuya distribución podría ser más amplia o diferente de lo que se pensaba. Los insectos son tan diversos que estudiar cada uno con profundidad requiere generaciones de investigación. La mosca escorpión es un recordatorio de cuánto queda por descubrir. Porque cuando creemos conocer un bosque, basta mirar unos centímetros más abajo para encontrar algo nuevo. Debajo de una hoja puede existir una comunidad completa. Y sobre esa misma hoja puede desarrollarse una interacción que nunca veremos. Un depredador encuentra una presa. Un macho ofrece alimento. Una hembra selecciona pareja. Una larva consume materia orgánica. Un hongo transforma tejidos. Un microorganismo libera nutrientes. Todo ocurre simultáneamente. La naturaleza no espera a que nosotros lleguemos. Funciona constantemente.
y la mayor parte del tiempo lo hace fuera de nuestra atención. La mosca escorpión forma parte de esa maquinaria invisible. Su importancia no está necesariamente en el impacto individual de un insecto. Está en la red, en las conexiones, en el hecho de que cada organismo ocupa un espacio. Puede consumir, ser consumido, competir, reproducirse y devolver materia al ambiente. La muerte también forma parte de esa historia. Cuando un adulto termina su ciclo de vida, su cuerpo se convierte nuevamente en materia disponible. Microorganismos y pequeños descomponedores pueden aprovecharlo. Los nutrientes regresan. El ciclo continúa. La vida de un insecto puede ser breve, pero su contribución al ecosistema no termina necesariamente cuando muere. La materia sigue circulando. Y eso es una de las reglas fundamentales de la naturaleza. Nada desaparece completamente. Cambia de forma. La hoja se convierte en materia orgánica. La materia alimenta microorganismos. Los microorganismos sostienen otros organismos. Los insectos consumen. Los depredadores consumen a los insectos. Y eventualmente todo vuelve al suelo. La mosca escorpión entra en esa cadena desde diferentes posiciones. Puede ser consumidora. Puede ser presa. Y en su etapa larvaria puede relacionarse de manera distinta con la materia orgánica. Su ciclo de vida atraviesa varios niveles del ecosistema. Eso significa que una misma especie puede tener funciones diferentes dependiendo de su edad. El huevo depende de las condiciones ambientales. La larva explora el suelo. La pupa representa una transición. El adulto regresa a la vegetación. Y entonces comienza la reproducción. Cada etapa utiliza un ambiente diferente. Es una estrategia extremadamente eficiente. En lugar de obligar a todos los individuos de una especie a competir por exactamente los mismos recursos, la metamorfosis divide las necesidades. Los jóvenes y adultos pueden ocupar nichos diferentes. Así, la especie aprovecha más de un espacio dentro del ecosistema. Y esto ocurre en muchos insectos. La metamorfosis es una de las grandes innovaciones de la evolución. Permite que un mismo organismo tenga diferentes formas y funciones durante su vida. Una oruga y una mariposa parecen dos animales completamente diferentes. Pero son el mismo individuo en etapas distintas. La mosca escorpión también experimenta una transformación. Y esa transformación demuestra que la identidad de un animal no está determinada por una sola apariencia. La naturaleza permite cambios radicales dentro del mismo ciclo de vida. La larva no necesita parecerse al adulto. Necesita cumplir su función. Crecer. Acumular recursos. Sobrevivir. Y llegar al siguiente estado. El adulto tiene otra misión. Reproducirse. Encontrar pareja. Desplazarse. Y completar el ciclo. Esta separación de funciones es uno de los secretos del éxito de los insectos. Y quizá también una de las razones por las que han conseguido ocupar prácticamente todos los ecosistemas terrestres. Desde desiertos hasta bosques. Desde montañas hasta zonas húmedas. Y en el caso de algunas moscas escorpión, incluso ambientes extremadamente fríos. La diversidad de Microptera es pequeña comparada con la de otros grandes órdenes de insectos, pero su importancia científica es enorme. Porque cada especie ayuda a comprender una parte del árbol evolutivo. Y cada comportamiento revela una solución diferente. En el bosque, una mosca escorpión puede parecer un animal extraño. Pero desde la perspectiva de la evolución, es una pieza lógica. Su cuerpo tiene sentido. Su dieta tiene sentido. Su cortejo tiene sentido. Su ciclo de vida tiene sentido. Todo encaja cuando entendemos el ambiente. Y ese es uno de los mayores secretos para comprender la naturaleza. No debemos preguntar solamente ¿por qué se ve así? Debemos preguntar ¿qué problema está resolviendo con esa forma? La cola curva del macho resuelve un problema reproductivo. Las alas resuelven un problema de desplazamiento. Las patas resuelven un problema de movilidad. Las piezas bucales resuelven un problema de alimentación. El comportamiento discreto resuelve un problema de supervivencia. Y el ciclo de vida dividido permite aprovechar diferentes recursos. La evolución convierte problemas en soluciones. Y la mosca escorpión es una colección de ellas. Pero todavía queda una parte de su historia que merece especial atención. Porque si existe algo capaz de cambiar por completo nuestra percepción de este insecto, es descubrir cómo interactúa con otros habitantes del bosque.
Aquí comienza una batalla silenciosa. No siempre espectacular. No siempre visible. Pero constante. Una batalla por alimento. Por espacio. Por pareja. Y, sobre todo, por sobrevivir. La batalla por sobrevivir no siempre tiene colmillos. A veces ocurre en silencio. Un movimiento casi imperceptible sobre una hoja. Una sombra que cruza el suelo. Un depredador que permanece inmóvil. Y una pequeña criatura que debe decidir, en apenas unos segundos, si continúa avanzando o desaparece entre la vegetación. Para la mosca escorpión, cada recorrido es una negociación con el peligro. No posee las defensas de un escarabajo acorazado. No tiene el tamaño de una mantis. No puede escapar corriendo como algunos otros insectos. Su estrategia depende de detectar oportunidades antes de que sea demasiado tarde. El bosque está lleno de señales. Vibraciones. Olores. Cambios de luz. Movimientos. Humedad. Temperatura. Cada una puede aportar información. Y aunque nosotros no podamos percibirlas de la misma manera, para un insecto pequeño representan parte de su realidad. Una rama que se mueve puede anunciar viento. Pero también puede revelar la presencia de otro animal. Una sombra puede significar que una nube cubrió el sol. O que un depredador se acercó. La supervivencia consiste en interpretar. Y cuanto más pequeño es el animal, más importante puede ser reaccionar rápidamente. Entre los posibles depredadores aparecen las arañas. Para una mosca escorpión, una telaraña no es simplemente una estructura. Es una frontera. Un territorio mortal. Una superficie que debe evitarse. Las arañas han convertido las telas en trampas extremadamente eficientes. Una mosca que queda atrapada puede perder cualquier posibilidad de escapar. Por eso los movimientos sobre la vegetación no son completamente aleatorios. La exploración tiene riesgos. Pero quedarse inmóvil durante demasiado tiempo también puede significar perder alimento. La vida exige equilibrio. Moverse demasiado puede aumentar la exposición. Moverse muy poco puede reducir las oportunidades. La mosca escorpión debe encontrar un punto intermedio. Y ese equilibrio cambia constantemente. Durante determinados momentos, puede existir abundancia de alimento. En otros, la búsqueda debe ser más larga. La temperatura también modifica la actividad. Los insectos dependen profundamente de las condiciones ambientales porque su metabolismo está influido por la temperatura externa. Cuando hace frío, muchas funciones disminuyen. Cuando las condiciones son adecuadas, la actividad aumenta. Eso significa que una misma mosca escorpión puede comportarse de manera muy diferente dependiendo de la hora y del clima. No existe un ritmo idéntico todos los días. Existe una respuesta constante al ambiente. En los bosques templados, las estaciones pueden modificar por completo el escenario. La primavera trae vegetación nueva. El verano aumenta la actividad de numerosos organismos. El otoño cambia la cantidad de materia vegetal disponible. Y el invierno puede reducir drásticamente la actividad de muchos insectos. Pero algunas especies de Mecoptera tienen estrategias diferentes. Las moscas escorpión de la nieve demuestran que el frío no es necesariamente una barrera absoluta. Pueden permanecer activas durante una época en la que muchos otros insectos están prácticamente ausentes. Su presencia puede ser sorprendente. Mientras la superficie está cubierta de nieve, pequeñas criaturas continúan moviéndose entre los musgos. Y en ese ambiente helado, la competencia puede ser diferente. Hay menos actividad. Menos depredadores activos. Y recursos distintos. Una especie especializada puede aprovechar ese momento. La evolución no siempre busca dominar el ambiente. A veces se encuentra una temporada en la que casi nadie más está utilizando el recurso. Y esa estrategia puede ser suficiente. Esto ocurre una y otra vez en la naturaleza. Hay animales que se especializan en el calor extremo. Otros en la oscuridad. Otros en las alturas. Y otros en el frío. Cada ambiente elimina determinadas posibilidades y abre otras. La mosca escorpión de la nieve encontró una de esas oportunidades. Su historia demuestra que incluso dentro de un grupo pequeño puede existir una enorme variedad de soluciones. Pero todas las moscas escorpión comparten algo. Su dependencia de pequeños ecosistemas. Y esos ecosistemas pueden ser sorprendentemente sensibles. Una zona de bosque puede cambiar cuando desaparece la humedad.
La eliminación de la vegetación modifica la temperatura del suelo. La pérdida de hojas altera la materia orgánica. La reducción de musgos cambia microhábitats. Y la contaminación puede afectar organismos que están mucho más abajo en la cadena alimentaria. Los insectos suelen ser de los primeros organismos en responder a cambios ambientales. No porque sean débiles, sino porque tienen ciclos de vida relativamente cortos y dependen de condiciones específicas. Una modificación puede reflejarse rápidamente en sus poblaciones. Por eso estudiar insectos también puede ayudarnos a comprender la salud de un ecosistema. No todas las especies funcionan como indicadores perfectos, pero su presencia puede proporcionar información valiosa. Si desaparecen ciertos organismos, podemos preguntarnos qué cambió. ¿La temperatura? ¿La humedad? ¿La vegetación? ¿La disponibilidad de alimento? ¿Los depredadores? ¿La actividad humana? La respuesta rara vez es una sola. Los ecosistemas son sistemas complejos. Una modificación puede producir otra. Y esa segunda modificación puede producir una tercera. Un pequeño cambio puede propagarse. Imaginemos un bosque donde disminuye la humedad. Algunas plantas comienzan a sufrir. Los microorganismos cambian. La materia orgánica se descompone de otra manera. Los pequeños artrópodos disminuyen. Los depredadores que dependían de ellos encuentran menos alimento. Y finalmente, las especies que estaban más arriba también pueden verse afectadas. La mosca escorpión es una pequeña pieza dentro de esa cadena. Pero precisamente por eso resulta útil para recordar una verdad fundamental. El tamaño de un organismo no determina la importancia de sus relaciones. Un animal diminuto puede estar conectado con muchas otras especies. Puede ser alimento de una, consumidor de otra, competidor de otra, y parte de un proceso de descomposición. Su desaparición puede no provocar por sí sola un colapso, pero miles de pequeñas pérdidas acumuladas pueden modificar un ecosistema. La biodiversidad funciona mediante redundancia y conexiones. Cuando existen muchas especies realizando funciones similares, un ecosistema puede tener mayor capacidad de resistencia. Cuando la diversidad disminuye demasiado, las posibilidades de respuesta también disminuyen. Por eso conservar insectos no significa proteger solamente criaturas bonitas. Y aunque la mosca escorpión pueda parecer una criatura extraña y casi insignificante, cuanto más nos acercamos a su historia, más evidente resulta que su existencia está llena de decisiones evolutivas. No decisiones conscientes. No elecciones planeadas, sino respuestas acumuladas durante incontables generaciones. Cada característica que permanece lo hace porque, de alguna manera, ayudó a sus antepasados a sobrevivir y reproducirse. Su cuerpo es el resultado de esa historia. Y también lo es su comportamiento. En el mundo de los insectos, sobrevivir significa resolver problemas a una escala diminuta. Encontrar una superficie adecuada. Evitar una araña. Localizar alimento. Conservar energía. Encontrar pareja. Elegir un lugar para reproducirse. Y hacer todo esto sin convertirse en alimento de otro animal. Para nosotros, esas tareas podrían parecer sencillas. Para un insecto, cada una puede representar una diferencia definitiva. Una sola decisión equivocada puede terminar con su ciclo de vida. Pero la naturaleza no necesita que todos acierten. Necesita que suficientes individuos lo hagan. Ese principio permite que poblaciones enteras persistan incluso cuando la vida de cada individuo es vulnerable. Y la mosca escorpión vive precisamente dentro de ese equilibrio. Una de sus grandes ventajas es su relación con los microhábitats. Un bosque no es uniforme. Aunque desde cierta distancia parezca una masa continua de árboles y vegetación, en realidad está dividido en miles de ambientes diminutos. El lado húmedo de una roca. La parte inferior de una hoja. Un tronco cubierto de musgo. Una acumulación de hojas en descomposición. Una pequeña cavidad entre raíces. Cada uno presenta condiciones diferentes. Temperatura. Humedad. Luz. Alimento. Refugio. Para un animal pequeño, esas diferencias pueden ser enormes. La mosca escorpión puede aprovechar precisamente esas variaciones. No necesita dominar todo el bosque. Solo necesita encontrar los pequeños espacios donde las condiciones sean favorables. Esta es una de las grandes ventajas de ser pequeño. Mientras un animal grande necesita grandes cantidades de alimento y territorio, un insecto puede encontrar todo lo necesario en un espacio que para nosotros apenas sería visible.
Una pequeña colonia de microorganismos. Unos cuantos restos orgánicos. Una presa diminuta. Y una superficie donde descansar. Con eso puede continuar. Pero el tamaño también tiene desventajas. Una gota de lluvia puede convertirse en un obstáculo. Una corriente de aire puede alterar su trayectoria. Y una diferencia mínima de temperatura puede cambiar su actividad. Por eso muchos insectos dependen tanto de la vegetación. Las hojas no son solamente alimento para algunas especies. También son refugios, plataformas, caminos, lugares de reproducción y protección contra las condiciones extremas. La mosca escorpión utiliza ese mundo vertical. Puede desplazarse por tallos y hojas. Puede cambiar de nivel. Puede subir o descender dependiendo de las condiciones. Y cuando necesita reproducirse, busca los espacios donde sus descendientes tengan mejores posibilidades. La vida de un insecto está profundamente relacionada con la arquitectura de las plantas. Y eso significa que cualquier modificación en la vegetación puede producir consecuencias. Si desaparecen determinadas plantas, desaparecen microhábitats. Si cambia la estructura del bosque, cambia la humedad. Si disminuye la cobertura vegetal, aumenta la exposición. Y cuando cambian las condiciones, las especies deben responder. Algunas pueden desplazarse. Otras pueden adaptarse. Y otras simplemente disminuyen. La velocidad del cambio es fundamental. Las especies han enfrentado cambios ambientales durante toda su historia. Pero muchos cambios naturales ocurren gradualmente. Una especie puede tener tiempo para desplazarse o ajustar su comportamiento. Cuando las modificaciones ocurren demasiado rápido, las posibilidades disminuyen. Esto convierte al cambio climático y a la transformación del hábitat en temas importantes incluso para criaturas tan pequeñas. El aumento de temperatura puede alterar las temporadas de actividad. Los cambios en las precipitaciones pueden modificar la humedad del suelo. Los periodos secos pueden prolongarse. Y las estaciones pueden cambiar de duración. Para un insecto cuyo desarrollo depende de condiciones ambientales específicas, esas modificaciones pueden afectar varias etapas de su ciclo. No necesariamente significa que todas las poblaciones desaparecerán. Algunas pueden adaptarse. Otras pueden desplazarse. Pero las especies con necesidades muy específicas pueden enfrentar mayores dificultades. Por eso la investigación es tan importante. Todavía sabemos mucho menos sobre muchos insectos de lo que sabemos sobre grandes mamíferos. Es más fácil despertar interés por un elefante que por un insecto de 2 centímetros. Pero desde el punto de vista ecológico, ambos forman parte del mismo sistema. La diferencia está en que uno es visible. El otro permanece escondido. Y precisamente los organismos escondidos suelen ser los más difíciles de estudiar. Encontrar una mosca escorpión requiere conocer dónde buscar. ¿Qué época del año es adecuada? ¿Qué condiciones favorecen su actividad? ¿Y cómo distinguirla de otros insectos? Un observador sin experiencia podría pasar junto a ella sin verla. Pero un especialista puede reconocer rápidamente su silueta. Las alas. El abdomen. La forma de la cabeza. El comportamiento. Cada detalle aporta información. La identificación científica puede convertirse casi en una investigación detectivesca. Un insecto aparece en una determinada región. Su anatomía coincide con ciertas características. Su comportamiento coincide con una especie conocida. Y entonces puede compararse con registros anteriores. Si no coincide, quizás sea necesario investigar más. Incluso hoy, la diversidad de pequeños organismos sigue ofreciendo sorpresas. Nuevas especies continúan siendo descritas. Y algunas especies conocidas resultan ser más complejas de lo que se pensaba. Eso ocurre porque la biodiversidad es gigantesca. La humanidad ha nombrado una fracción de la vida existente. Y dentro de esa fracción todavía existen preguntas sin respuesta. La mosca escorpión nos recuerda a esa inmensidad. Pero hay otro aspecto especialmente interesante. Su relación con la reproducción también demuestra que la evolución no actúa únicamente sobre el cuerpo. Actúa sobre el comportamiento. Dos insectos físicamente similares pueden tener estrategias reproductivas diferentes. Uno puede ofrecer alimento. Otro puede utilizar señales químicas. Otro puede depender de determinadas condiciones ambientales. Y esas diferencias pueden aparecer incluso entre especies cercanas. La selección natural trabaja sobre todas esas posibilidades. Si una estrategia produce más descendencia viable, puede hacerse más frecuente. Con el tiempo,
el comportamiento se convierte en parte de la identidad de la especie. Y así aparecen rituales de cortejo cada vez más especializados. En la mosca escorpión, el regalo nupcial es uno de los ejemplos más claros. Pero debemos recordar que no existe una única versión. La diversidad de estrategias dentro del grupo demuestra que la evolución no sigue un camino único. Prueba diferentes soluciones. Las arañas pueden atraparla. Incluso otros insectos pueden competir con ella. Por eso su existencia depende de mantenerse en movimiento cuando conviene y de permanecer oculta cuando es necesario. El comportamiento puede cambiar en cuestión de segundos. Una mosca escorpión puede explorar una superficie, detenerse, percibir algo y cambiar de dirección. Ese pequeño cambio puede representar una respuesta a una señal que nosotros ni siquiera detectamos. La vida está llena de información invisible. Los animales reciben señales constantemente. Y cada especie ha evolucionado sentidos capaces de interpretar una parte de ellas. Nosotros vivimos principalmente en un mundo visual y auditivo. Pero para muchos insectos, los olores químicos y las vibraciones tienen una importancia enorme. Una señal química puede revelar la presencia de otro individuo. Una vibración puede anunciar peligro. Una superficie puede transmitir información mediante el movimiento. El bosque está lleno de conversaciones que no escuchamos. La mosca escorpión participa en algunas de ellas. No utiliza nuestro lenguaje. No necesita hacerlo. Su comunicación está adaptada a su propia escala. Y eso nos recuerda que la comunicación no requiere palabras. Puede ser química, visual, táctil, vibracional, y a veces una combinación de varias señales. En el cortejo, esas señales pueden ayudar a coordinar el comportamiento de dos individuos. Encontrarse no es suficiente. Deben reconocerse, responder y sincronizarse. La reproducción depende de esa coordinación. Y cuando finalmente ocurre el apareamiento, comienza otra etapa. La hembra busca un lugar adecuado. Los huevos quedan depositados. Y el futuro de la siguiente generación pasa a depender del ambiente. El ciclo continúa. Pero en ese momento, el adulto ya ha cumplido una de las funciones principales de su existencia. Dejar descendencia. Y esa descendencia llevará consigo la historia genética de sus padres. No será idéntica. Habrá variación. Y esa variación será parte del futuro evolutivo. Quizá algunas crías prosperen en condiciones que sus padres encontraron difíciles. Quizá otras no. La selección continuará. Y millones de años después, las consecuencias de pequeñas diferencias pueden producir especies nuevas. Así es como la diversidad aparece. No de un solo salto, sino mediante acumulación. La mosca escorpión actual es el resultado de esa acumulación. Una pequeña criatura que puede parecer extraña porque representa una solución particular a problemas muy antiguos. Como caminar. Como alimentarse. Como evitar depredadores. Como reproducirse. Como sobrevivir. Nada de eso es sencillo. Pero el resultado parece sencillo cuando observamos al insecto caminando tranquilamente sobre una hoja. Esa aparente sencillez es engañosa. Detrás existe una maquinaria biológica extraordinariamente compleja. Y quizá la mejor manera de apreciarla sea reducir nuestra propia velocidad. Detenernos. Mirar una hoja. Esperar. Y observar. Porque la naturaleza rara vez revela sus secretos cuando pasamos corriendo. Los revela cuando permanecemos el tiempo suficiente. Y si alguna vez encuentras una mosca escorpión, quizá la primera reacción sea pensar que parece una criatura salida de otro mundo. Pero, en cierto sentido, lo es. No porque venga de otro planeta, sino porque pertenece a un mundo que normalmente ignoramos. El mundo microscópico y silencioso que existe alrededor de nuestros pies. Un mundo donde cada centímetro tiene significado. Donde una hoja puede ser refugio. Donde una gota puede ser un obstáculo. Donde una pequeña presa puede determinar el éxito reproductivo. Y donde un insecto que parece un escorpión puede estar simplemente buscando su próxima comida. Ese mundo está allí incluso cuando no lo vemos. Y quizá esa sea la verdadera magia de la mosca escorpión. No necesita ser gigantesca. No necesita ser peligrosa. No necesita dominar su ecosistema. Solo necesita encontrar su lugar. Y lo encontró hace muchísimo tiempo. En la humedad. En la vegetación. En el suelo. Entre las hojas.
entre los pequeños espacios donde la vida encuentra oportunidades. La historia continúa. Una larva permanece escondida bajo la materia orgánica. Un adulto camina sobre una hoja. Un macho encuentra alimento. Una hembra responde. Dos individuos se encuentran. Una nueva generación comienza. Y mientras el bosque permanece aparentemente tranquilo, cientos de historias como esta se desarrollan al mismo tiempo. La nuestra es solamente una de ellas. La mosca escorpión continúa con su ciclo. Pequeña, extraña, antigua y perfectamente adaptada a su propio rincón del planeta. Una criatura que demuestra, una vez más, que cuanto más pequeño es el mundo que observamos, más grande puede ser la historia que encontramos. Pero quizá la mejor manera de comprender a la mosca escorpión sea recordar algo que suele olvidarse cuando hablamos de naturaleza. La supervivencia no siempre tiene una apariencia espectacular. No todas las historias de supervivencia incluyen persecuciones. No todas necesitan velocidad. No todas terminan con un combate. En ocasiones, sobrevivir significa saber dónde estar. Encontrar una hoja adecuada. Permanecer oculto. Esperar. Moverse cuando las condiciones cambian. Y aprovechar una oportunidad cuando aparece. La mosca escorpión pertenece precisamente a ese tipo de historias. Su existencia no depende de dominar el bosque. Depende de comprenderlo. Aunque, por supuesto, no lo comprende como nosotros. No analiza un paisaje. No hace mapas. No calcula conscientemente las probabilidades. Su comportamiento es el resultado de millones de años de evolución. Y esa evolución ha construido respuestas que pueden parecer sencillas, pero que son extraordinariamente precisas. Cuando el ambiente es favorable, se mueve. Cuando encuentra alimento, lo aprovecha. Cuando aparece una pareja potencial, responde. Cuando las condiciones cambian, busca otra oportunidad. Todo sucede dentro de un cuerpo diminuto. Y mientras ocurre, alrededor continúa una batalla mucho mayor. Los árboles compiten por luz. Las plantas producen flores y semillas. Los hongos descomponen materia. Los microorganismos transforman nutrientes. Los depredadores buscan presas. Y los insectos se desplazan entre todos esos niveles. La mosca escorpión está integrada en esa dinámica. No es un elemento aislado. Es parte de una comunidad. Y una comunidad puede sobrevivir solamente cuando sus conexiones permanecen funcionando. Por eso un bosque sano es mucho más que una colección de árboles. Es una estructura viva. Cuando caminamos por uno, nuestros ojos suelen dirigirse hacia arriba. Buscamos aves, mamíferos, grandes árboles, paisajes impresionantes. Pero debajo de esa escena existe otra realidad. Una realidad diminuta. En el suelo, cientos de organismos transforman materia. En la corteza, otros encuentran refugio. En las hojas, pequeños depredadores cazan. Y entre las plantas aparecen insectos como la mosca escorpión. Es posible que nunca lleguemos a ver la mayoría. Pero eso no significa que no estén allí. La ausencia de nuestra mirada no es ausencia de vida. Y esta idea es fundamental para comprender la biodiversidad. Un ecosistema puede parecer silencioso y estar completamente lleno de actividad. Puede parecer inmóvil y estar cambiando segundo a segundo. Una hoja cae. Una larva se mueve. Un hongo crece. Una araña construye. Una mosca escorpión encuentra alimento. Y todo ocurre simultáneamente. La naturaleza nunca está realmente quieta. Nosotros simplemente somos demasiado grandes para percibir gran parte de su movimiento. La mosca escorpión vive en ese mundo. Y su tamaño le permite utilizar espacios que para nosotros parecen insignificantes. Una pequeña cavidad puede convertirse en refugio. Un grupo de hojas húmedas puede funcionar como territorio. Una rama baja puede servir como plataforma. Y una zona cubierta de musgo puede convertirse en un ecosistema completo. La especialización es una de las razones por las que la biodiversidad puede ser tan extraordinaria. Cada especie encuentra una combinación particular de condiciones. Y cuanto más comprendemos esas combinaciones, más evidente se vuelve que no existe un solo modelo de supervivencia. Hay especies que necesitan enormes territorios. Otras necesitan apenas unos metros. Algunas dependen del agua. Otras del desierto. Algunas necesitan calor. Otras prosperan en el frío. Algunas viven durante años. Otras completan su ciclo en semanas.
La mosca escorpión ocupa su propio lugar. Y dentro de ese lugar, su estrategia funciona. Eso es evolución. No perfección absoluta, sino adaptación suficiente para continuar. Y cuando hablamos de adaptación, también debemos hablar de cambio. Porque el ambiente que hoy parece perfecto no permanecerá idéntico para siempre. Las estaciones cambian. Los bosques envejecen. Los ríos modifican sus recorridos. La vegetación avanza y retrocede. Los incendios transforman paisajes. Las tormentas abren claros. Los árboles caen. Y nuevas plantas ocupan el espacio. Los ecosistemas siempre están cambiando. La pregunta no es si cambiarán. La pregunta es qué tan rápido y qué tan intensamente lo harán. Durante millones de años, las moscas escorpión han vivido en ambientes sometidos a cambios. Pero la velocidad del cambio puede ser determinante. Si una especie necesita determinadas condiciones para completar su ciclo y esas condiciones desaparecen demasiado rápido, puede no tener tiempo suficiente para responder. La conservación de los pequeños organismos requiere precisamente esa comprensión. No basta con proteger una especie en teoría. Hay que proteger las condiciones que necesita. Si necesita humedad, debemos conservar la humedad. Si depende de vegetación específica, esa vegetación debe permanecer. Si necesita suelo cubierto de materia orgánica, ese suelo debe conservarse. Y si requiere corredores entre diferentes áreas, esos corredores deben existir. La conservación es, en gran medida, una cuestión de contexto. Salvar al individuo no siempre salva a la población. Proteger el hábitat sí puede cambiar la historia. Por eso los bosques tienen un valor que va mucho más allá de lo que podemos medir a simple vista. Cada árbol puede sostener comunidades enteras. Cada capa de vegetación ofrece diferentes posibilidades. Y cada zona del suelo puede albergar organismos especializados. La mosca escorpión es una pequeña evidencia de esa complejidad. Pero también es una invitación. Una invitación a observar. Porque quizá uno de los problemas de nuestro tiempo sea que hemos aprendido a mirar la naturaleza solamente cuando resulta espectacular. Queremos grandes felinos. Ballenas. Águilas. Tiburones. Elefantes. Y todos ellos son extraordinarios. Pero la vida no termina ahí. También existe en una criatura que mide unos cuantos centímetros. En un insecto que puede pasar desapercibido durante toda una caminata. En un animal cuyo nombre parece pertenecer a dos especies diferentes. La mosca escorpión. Su apariencia llama la atención. Pero su historia es lo verdaderamente extraordinario. Una historia de evolución. De reproducción. De competencia. De adaptación. Y de supervivencia. También es una historia de percepción. Porque durante mucho tiempo, muchos insectos fueron vistos únicamente como molestias. Como criaturas que debíamos eliminar. Pero cuando comprendemos su biología, esa percepción cambia. Descubrimos que no todos son peligrosos. Que muchos cumplen funciones esenciales. Y que incluso los que no tienen una función evidente para nosotros forman parte de una red. El valor de un organismo no siempre puede medirse por lo que nos ofrece directamente. La naturaleza no existe para satisfacer nuestras necesidades. Existe como una red independiente de vida. Nosotros somos una parte de ella. Y no su centro. La mosca escorpión nos recuerda esa realidad. No necesita nuestra aprobación. No necesita que la consideremos hermosa. No necesita ser famosa. Ha sobrevivido durante muchísimo tiempo sin ninguna de esas cosas. Simplemente necesita un ambiente donde pueda completar su ciclo. Y quizá esa sea una de las mejores definiciones de libertad en la naturaleza. Tener un lugar donde vivir. Un lugar donde alimentarse. Un lugar donde reproducirse. Y un lugar donde la siguiente generación pueda comenzar. Pero incluso eso puede estar en riesgo. La pérdida de hábitat no siempre comienza con una destrucción completa. A veces comienza con pequeñas alteraciones. Un fragmento de bosque desaparece. Una zona húmeda se seca. Una especie vegetal disminuye. Una carretera divide un territorio. Una población queda aislada. Una actividad humana modifica el suelo. Y poco a poco cambia el microambiente. Para nosotros puede parecer que el bosque sigue allí. Para un insecto especializado, puede ser un mundo completamente diferente. Por eso las escalas importan. Lo que parece pequeño desde nuestra perspectiva puede ser enorme para otro organismo.
Un cambio de unos centímetros en el suelo puede alterar un microhábitat. Un cambio en la humedad puede modificar el desarrollo. Una reducción de vegetación puede aumentar la temperatura. Y una pequeña variación repetida durante años puede transformar una población. La ciencia intenta detectar esos cambios. Pero también necesita tiempo. Y necesita personas dispuestas a observar organismos que normalmente nadie observa. Entomólogos, ecólogos, biólogos, naturalistas, investigadores y también aficionados que documentan sus encuentros. Cada fotografía puede aportar información. Cada registro puede ayudar a conocer una distribución. Cada observación puede convertirse en una pieza del rompecabezas. Porque todavía no conocemos completamente la vida que existe a nuestro alrededor. Hay especies que han sido descritas hace décadas y siguen siendo poco estudiadas. Hay otras que podrían estar esperando ser descubiertas. Y existen comportamientos que todavía no comprendemos. Eso significa que el mundo natural conserva misterios incluso en lugares que creemos conocer. Un bosque estudiado durante años todavía puede sorprender. Una pequeña criatura puede revelar una interacción inesperada. Y un insecto aparentemente común puede terminar siendo una pieza importante para comprender una región. La mosca escorpión forma parte de esa inmensa frontera del conocimiento. No porque sea necesariamente desconocida, sino porque representa un grupo que todavía tiene mucho que enseñarnos. Su evolución, su reproducción, su comportamiento, su distribución, sus relaciones con otros organismos. Cada uno de esos aspectos abre preguntas. Y las preguntas son el principio de la ciencia. Quizá algún día una nueva investigación revele un comportamiento que hoy desconocemos. Quizá descubramos que una especie ocupa un territorio mucho mayor. O que depende de una planta específica. O que responde de una manera particular a cambios climáticos. La historia no está cerrada. Y eso es precisamente lo interesante. Cuando observamos un animal, estamos observando el presente. Pero también estamos viendo el resultado de un pasado larguísimo. Y al mismo tiempo estamos viendo una parte del futuro. Porque ese individuo puede reproducirse. Y sus descendientes continuarán la historia. La evolución no termina con nosotros. Tampoco termina con una especie actual. Continúa. Cada generación es un nuevo capítulo. Y cada capítulo está escrito por la interacción entre genes, ambiente y azar. La mosca escorpión es uno de esos capítulos. Pequeño, extraño, antiguo, pero completamente real. Y quizás su mayor enseñanza sea que la naturaleza no necesita llamar nuestra atención para ser extraordinaria. Puede ocurrir en silencio. En una hoja. En el suelo. Entre el musgo. Bajo la sombra de un árbol. Mientras nosotros pasamos de largo. Por eso, la próxima vez que camines por un bosque, quizá valga la pena detenerte. No mires solamente hacia el horizonte. Mira hacia abajo. Observa las hojas. Busca pequeños movimientos. Una araña. Un escarabajo. Una larva. Un insecto alado. Quizá encuentres una criatura que nunca habías visto. Y quizá, durante unos segundos, descubras que ese pequeño animal tiene un mundo entero detrás. La naturaleza cambia cuando aprendemos a verla. Y la mosca escorpión es una prueba perfecta de ello. Porque detrás de su apariencia extraña existe una historia que conecta el presente con un pasado evolutivo profundo. Una historia que pasa por antiguos ecosistemas. Por cambios climáticos. Por competencia. Por reproducción. Por supervivencia. Y finalmente, por una nueva generación. El ciclo nunca se detiene. Un adulto desaparece. Una larva crece. Otra emerge. Un macho encuentra alimento. Una hembra selecciona. Los huevos son depositados. Y el bosque vuelve a comenzar. No hay una gran escena final. La naturaleza no funciona así. El ciclo continúa incluso después de que dejamos de observar. Y quizá esa sea la diferencia entre una historia natural y una historia humana. Nosotros buscamos finales. La naturaleza busca continuidad. Final premium. Y después de conocerla, quizá la mosca escorpión ya no parezca un insecto extraño. Quizá parezca algo mucho más interesante. Una pequeña superviviente de una historia evolutiva gigantesca. Una criatura que no necesita ser grande para ser importante. Que no necesita ser peligrosa para ser fascinante.
Y que no necesita ser famosa para formar parte de la increíble maquinaria de la vida. Porque en la naturaleza, cada especie ocupa un lugar. Algunas podemos verlas desde kilómetros de distancia. Otras caben sobre una hoja. Pero todas forman parte de la misma historia. La historia de un planeta que lleva millones de años cambiando y donde la vida continúa encontrando nuevas maneras de existir. Si este documental te hizo mirar a los insectos de una manera diferente, suscríbete a Fauna Fascinante y activa la campana para acompañarnos en nuestra próxima expedición. Déjanos en los comentarios qué criatura quieres descubrir después. Y si disfrutaste esta historia, compártela con alguien que también ame la naturaleza. Porque quizá el verdadero descubrimiento no sea encontrar animales extraordinarios. Quizá sea aprender a reconocer lo extraordinario en los animales que siempre estuvieron frente a nosotros. Esto fue Fauna Fascinante. Un lugar donde cada especie tiene una historia. Y donde incluso la criatura más pequeña puede esconder un mundo entero. Nos vemos en el próximo documental.